Muy buenos días, mi nombre es Mariana Mejía y el día de hoy les voy a enseñar sobre parábolas y función cuadrática a través de esta situación problema. Una empresa calcula que sus ganancias G en millones por vender X cantidad de artículos en miles es dada por la expresión 70x menos x a la 2 menos 1000. Indicar para qué valores la empresa A presenta ganancias, B sus ganancias van en caída y C presentan pérdidas. Entonces, lo que primero vamos a hacer es coger la fórmula original de una función cuadrática, que es ax a la 2 más bx más c. Entonces, identificamos que esto no se cumple dentro de la expresión dada, puesto a que el término cuadrático no está al comienzo. Entonces, se reorganiza de la siguiente manera: x a la 2 más 70x menos 1000. Entonces acá podemos identificar que el término en verdad es negativo 1 y el término b, que sería 70, y el c sería negativo 1000. Entonces ahora lo que vamos a hacer es intentar encontrar el vértice de la parábola que vamos a hacer más adelante a través de la siguiente fórmula: negativo b sobre 2a. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazarlo. Entonces el término b sería 70, entonces sería negativo 70 sobre negativo 2, y esto es equivalente a 35 porque estos dos se cancelan y quedaría como resultado 35. Ahora lo que vamos a hacer es los cortes con el eje X. Entonces eso se hace a través de la siguiente fórmula: negativo b más menos ver raíz de b a la 2 menos 4ac, y todo eso sobre 2a. Entonces vamos a hacer lo mismo, simplemente reemplazamos. Entonces el resultado de eso sería negativo 70 más menos raíz de 70 a la 2 menos 4 por negativo 1 por negativo 1000. Ahora simplemente se divide entre negativo 2. Entonces se desarrolla y el resultado de esto sería negativo 70 raíz de 4900 menos 4000 sobre negativo 2. Entonces al desarrollar esto, lo que te va a dar es 900 dentro de la discriminante. Entonces el más y el menos hace posible que hayan dos resultados, el cual sería 20 y 50, y estos dos serían los cortes con el eje X. Ahora, para poder hacer la parábola debemos encontrar los cortes con el eje Y, lo cual a través de la tabulación nos podríamos dar cuenta de que se puede hallar igualando la X a un 0 dentro de la fórmula dada originalmente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces simplemente ponemos la fórmula: negativo x a la 2 más 70x menos 1000. Entonces al reemplazar esto nos damos cuenta que negativo 0 a la 2 nos da 0, al igual que 70 por x da 0. Entonces el resultado sería negativo 1000. Y ahí encontramos el vértice, encontramos los dos cortes con el eje X y el corte con el eje Y. Y con eso es suficiente para poder trazar la parábola, y además para verificar que la parábola esté bien hecha podríamos hacer tabulación.
Además, a través de la fórmula dada y organizada, nos podemos dar cuenta que el primer término está en negativo, por lo tanto la parábola va a ir hacia abajo y el vértice va a ser el punto máximo de toda la parábola. Entonces 35 podemos deducir que es el máximo de ganancias que podría tener esta empresa, pues 35 millones. Entonces nos vamos a dar cuenta de esto cuando tracemos la parábola a través de la información obtenida desarrollando la función del problema que hicimos. Se puede obtener un plano cartesiano, siendo el X, o sea cantidad de artículos en miles, la variable independiente, y el G, que es ganancias en millones, siendo dependiente de la variable X. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar las medidas. Entonces, por lógica, lo vamos a hacer de 100 en 100. Entonces esto sería 100, 200 y así, hasta llegar a 1000. Entonces aquí ya tenemos todas las medidas para poder hacer nuestro gráfico. Con la información obtenida podemos deducir que los cortes con el eje X estarían acá y acá llegaría hasta negativo 1000. Entonces ahora lo único que nos falta es trazar el vértice que estaría ubicado a través de la tabulación. Nos damos cuenta que en el 35,225. Entonces así nos damos cuenta que la parábola va de la siguiente manera y continúa yendo hacia abajo. Entonces así se grafica una parábola y se desarrolla la función cuadrática. Muchas gracias. Entonces a través de la parábola podemos responder las preguntas originales. Entonces A presenta ganancias entre los 20 y 50 artículos, B presenta ganancias en caída de los 35 a los 50 y C presenta pérdidas de los 0 al 20 y el 50 al infinito. Gracias.